En el amor a Jesucristo está cifrada la santidad. Tenemos motivos grandes y elocuentes para amar a Jesucristo. Y este amor, en primer lugar, meditábamos ayer a la tarde, nos lleva a querer asimilarnos a Cristo, paciente, que cargó sobre sí nuestros pecados y, en definitiva, sufrió los dolores de la pasión por amor nuestro. Por eso, una de las notas distintivas de que amamos a Jesucristo es que aceptamos con paciencia la voluntad de Dios, venga como viniese, y aceptamos incluso y deseamos, como los santos, querer sufrir por amor a Jesucristo. Bien, el segundo rasgo de esta caridad, de este amor a Jesucristo, es la mansedumbre. Fijaos cuando nuestro Señor Jesucristo hace esa invitación desde su corazón a todos los hombres cansados y agobiados a que acudan a Él. Y Él mismo se define como el que es manso y humilde de corazón. Yo soy manso y humilde de corazón. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La caridad es benigna, la caridad es mansa. Quien ama a Jesucristo, por tanto, ama también la mansedumbre. La imagen de la mansedumbre es ese cordero llevado al matadero que no abre la boca. Cristo nuestro Señor, como cordero llevado al matadero, no abrió la boca. El espíritu de mansedumbre, dice San Alfonso María de Ligorio, es el propio de Dios nuestro Señor. De este Dios que se muestra amante de los hombres, clemente y misericordioso, siempre dispuesto al perdón, lento a la ira. Así se proclama en el Antiguo Testamento. Cuidado con esas visiones reduccionistas de la Sagrada Escritura y que quieren contraponer el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eso ya es una herejía muy antigua, se llama marcionismo, porque Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al Dios del Nuevo Testamento. Ese Dios del Antiguo Testamento, que en ocasiones se muestra vengativo, lleno de ira, que castiga a su pueblo, pero no por sufrir, no por hacerlo sufrir de por sí, por castigarlo simplemente, sino siempre con esa invitación, con ese deseo de que el pueblo vuelva al redil, para que el pueblo se convierta, para que el pueblo vuelva a ser fiel. Pero la línea permanente de la manifestación de Dios a los hombres es su misericordia, su bondad, su compasión para con nosotros. Su compasión para con nosotros. Y Dios, como buen padre, cuando sus hijos son rebeldes, pues sabe que a veces hay que infligir un castigo para que el hijo, dándose cuenta de su error, de su pecado, de su mala conducta, vuelva a su Creador. Me gusta mucho, me conmueve en el oficio de tinieblas de la Semana Santa ese versículo con el que terminan las lamentaciones. Jerusalén, Jerusalén, conviértete, vuélvete a tu Señor. Porque Dios continuamente nos está invitando a volver a Él. Y a veces cuando con la mano de la dulzura no es capaz de atraernos, a veces tiene que utilizar la mano del castigo, de la ira, para que nosotros volvamos. Así somos tristemente. También hay una concepción en la educación actual, ¿no?, del buenismo, donde, pues considerando que todas las personas tienen la misma capacidad intelectual, no se supone la maldad,
no se da cuenta de que el corazón del hombre está herido por el pecado, de que hay cierta corrupción en nuestro corazón. Y esto se manifiesta, pues, no solamente en temas de la educación, sino incluso en el mismo gobierno, en las mismas leyes. Sin duda alguna, siempre ha habido un código penal, porque el hombre, tristemente, no siempre obra el bien, obra el mal. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello, porque nosotros mismos lo experimentamos. Y lo experimentamos en nosotros y también en las personas de nuestro alrededor. Aquel que ama a Dios, ama a todos los que Dios ama. Y ahí se manifiesta la mansedumbre. Todos son nuestros prójimos, todos. Aquellas personas más cercanas, pero en definitiva todos los que comparten nuestra condición, nuestra humanidad. Y así, por tanto, el que ama a Dios busca manifestar este amor ayudando, consolando, dando gusto a todos. Principalmente, lógicamente, a las personas con las que tenemos más cerca. Amar a los niñitos que pasan hambre en África o en América o en Asia, compadecernos de una desgracia que está ocurriendo lejos de nosotros, es fácil. El amor a nuestro prójimo, cuando el prójimo es amable, cuando el prójimo es agradable, pues lógicamente es fácil. El amor a nuestro prójimo, cuando no nos cae tan bien, cuando es detestable o cuando, pues eso, no tiene comportamientos debidos, pues nos cuesta más. Y en cambio, hemos de amarle, ¿no? El precepto que nuestro Señor Jesucristo da a sus apóstoles, ¿no? Os doy un mandato nuevo, amaos como yo os he amado. San Francisco de Sales afirma que la humilde mansedumbre es la virtud de las virtudes, que Dios tanto nos recomienda, y por esto es menester practicarla siempre y en todo lugar. San Francisco de Sales se le llama el santo de la dulzura. Parece que tenía un espíritu, un carácter muy iracundo. Y él trabajó toda su vida por adquirir esta mansedumbre, esta dulzura, ¿no? En la forma, en la expresión, en el habla, en el comportamiento. Fue obispo, después se retiró por razones de salud y estando confesando una vez a un joven que vino a confesar, esto lo dice el santo, que había agredido a su madre, que la había golpeado, ¿no? El santo dice: por un instante casi pierdo el trabajo de toda mi vida. Porque lo que le salió al santo de dentro fue, pues eso, un ataque de ira, ¿no? Ante la injusticia que aquel joven estaba confesando, de haber maltratado a su madre. Dice el santo: por un instante casi pierdo todo el trabajo de mi vida. Dice el santo esta regla: haced lo que se pueda hacer con amor y dejad de hacer lo que no se puede hacer sin andar en pendencias. Y entiéndase, explica San Alfonso, lo que se puede dejar sin menoscabo de la gloria de Dios, porque la ofensa de Dios ha de impedirse siempre. Haced lo que se pueda hacer con amor, ¿no? San Agustín resumirá, ¿no?, la ley moral cristiana con aquello de ama y haz lo que quieras. Porque el amor, como dice San Juan, el que ama no peca. El que ama no peca. ¿Con quién hemos de particularmente practicar la virtud de la mansedumbre? En primer lugar, dice el santo, con los pobres. Con los pobres. Quienes de ordinario, por ser pobres, son tratados ásperamente por los demás. Con los pobres. ¿Cuánto nos incordian, verdad? En las puertas de las iglesias, cuando nos ven por la calle, pidiéndonos, y nos sentimos incluso molestos, ¿no?, de que se dirijan a nosotros.
Y hemos de ser, pues, lógicamente, muy mansos, muy amables con ellos. Porque Cristo nuestro Señor quiso identificarse con ellos. En los rostros de los pobres, en ese rostro desfigurado de nuestro prójimo, hemos de contemplar a Cristo nuestro Señor. A Cristo nuestro Señor. Y hay tipos de pobreza distintos, ¿verdad? Hay una pobreza material, hay una pobreza humana, hay incluso una pobreza moral. Los pobres materialmente son aquellos que no tienen lo necesario para vivir, sean las razones que sean. Los pobres humanamente son aquellos que, pues por diversas circunstancias, pues no han tenido los medios para alcanzar pues, un cierto estatus, un cierto conocimiento, una cierta forma de vida. Los pobres morales son los pobres pecadores, ¿no? Y ante ellos hemos de manifestarnos mansos y humildes. En segundo lugar, dice el santo que hemos de ser mansos con los enfermos, que aquejados por sus dolencias están mal asistidos, ¿no? Con los enfermos, con las personas mayores, también es otro tipo, vamos a decir, de pobreza, carecen de la salud, ¿no? De la independencia, de la fortaleza para desarrollar la vida. Y con ellos hemos de tener una caridad especial, ¿no? Decía que Cristo nuestro Señor quiso identificarse con ellos, cuando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, habla de ese juicio final, cuando venga el Hijo del Hombre, acompañado de sus ángeles, separará las ovejas de las cabras, y dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, dad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a verme, peregrino y me hospedasteis. Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos. Jesucristo considera hecha a sí mismo la buena obra de caridad que hagamos con los pobres. Por eso siempre la Iglesia ha atendido a los pobres desde su inicio. Los primeros cristianos vendían sus posesiones, lo ponían todo en común y atendían a los pobres. Los apóstoles instituyen a los diáconos para atender a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. La Iglesia siempre ha sido y sigue siendo la gran benefactora de la humanidad. Eso que resume el libro de los Hechos de los Apóstoles: Jesucristo pasó por el mundo haciendo el bien, lo podemos decir de la Iglesia a lo largo de los siglos. Pasó por el mundo haciendo el bien. Cuidado con esas leyendas negras, con esas, vamos a decir, falsas historias que nos cuentan. La Iglesia siempre ha sido la gran benefactora de la humanidad. Y si la Iglesia dejase de hacer caridad, habría muchos problemas, muchas situaciones que el Estado, que debería resolverlo, no lo hace. Hospitales, colegios, hospicios, asilos, comedores sociales, centros médicos. Estas mismas monjas, como ellas tantas en el siglo XIX, surgen para llevar la educación a todas las esferas de la sociedad. Estas, en este caso, eran para un cierto nivel social, las monjas del Sagrado Corazón. Pero pensemos pues, en otras congregaciones que se dedicaban a los niños más pobres y necesitados. Pero como el demonio hace las cosas y como sus secuaces también lo hacen, ¿verdad? Cuando quieren continuamente tender, ¿no?, oscuridad, tenebrosidad sobre la Iglesia, ¿no?
Quieren manchar el nombre de la Iglesia porque así manchan el nombre de Cristo. Pero la Iglesia siempre ha atendido a los pobres. Cuidado también con esas argumentaciones, ¿verdad?, tan fanfarronas, tan típicas, ¿no?, de programa de televisión, de sobremesa, de comida familiar. Las riquezas de la Iglesia. Si la Iglesia vendiese las riquezas, ya lo han hecho. La desamortización en España 2 veces, la de Mendizábal y Madoz, era para ayudar a los pobres. Nada. Se lo robaron a la Iglesia y se lo quedaron los de siempre. Pero de pobres nada. Le explicaba a los niños, la semana pasada estábamos estudiando esa parte del credo, creo en la Iglesia, ¿no? Decía, ¿cuál es la misión principal de la Iglesia? ¿Atender a los pobres? Y siempre hay alguno que dice que sí. Ahora están tan sensibilizados que te dicen cuidar la creación. La creación se cuida sola porque Dios ha puesto unas leyes maravillosas en el universo, que la creación se cuida sola. Lo que tenemos es que no estropearla, pero la creación se cuida sola. Y digo, no, la misión principal de la Iglesia es anunciar a Jesucristo. La salvación por medio de Jesucristo. Esa es la misión de la Iglesia. Predicar el Evangelio, anunciar a Jesucristo. Y porque anuncia el Evangelio, anuncia a Jesucristo, trae la salvación, la Iglesia atiende y hace caridad con los pobres, ¿no? Lo hemos vivido recientemente ahora en España, ¿verdad? A mí me ha emocionado mucho, ¿no? Pues ver, no suelo ver la televisión, pero por las redes sociales, por las imágenes que te llegan, en el tema este de la Dana de Valencia, ¿no? Ver a aquellos sacerdotes, aquellas religiosas, los primeros con las palas, ayudando, ¿no?, en esa situación. Y el sacerdote este que se hizo tan famoso, don Federico, que tuve pues la gracia de conocerlo, recién ordenado en la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, ¿no? Ahí están, ahí están. Cuidado también con esas historias, leyendas negras, de la evangelización de América, etcétera, ¿no? El oro, nos robaron el oro, le robamos el oro. En España, en Europa, hay el 10% del oro que había en América. ¿El otro dónde está? Allí. En sus universidades, en sus construcciones, hospitales, colegios, etcétera, etcétera. Esa es la obra que hizo España en la evangelización. Llevar cultura, progreso, salvación humana y sobrenatural. Porque se dice, ¿no?, lo dice así el compendio de la doctrina social de la Iglesia, la salvación que trae Cristo es una salvación integral. No solamente para el espíritu, ¿no?, sino del espíritu y el cuerpo. La realidad espiritual, sobrenatural, pero también la realidad de este mundo. Es la realidad de construcción del reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo, pero el reino de Dios se adelanta en cierto modo en este mundo. Por eso también hay peligro, ¿no?, en ciertas espiritualidades que se quieren dedicar simplemente a cosas del espíritu y se olvidan de santificar la realidad terrena, ¿no? Tenemos la misión también de transformar este mundo, adelantando así el reino de los cielos, ¿no?, mediante la justicia, mediante el derecho, mediante la caridad, mediante el amor, mediante la verdad. No hay contraposición. Bien. Amor a los pobres, amor a los enfermos, y aquí ya toca lo complicado. Amor a los enemigos. Padres, que me pongo negra cuando veo la televisión, cuando salen las noticias y sale por mi boca todo lo que se pueda imaginar. No vea la televisión, no vea la televisión, es un pecado fácil de evitar. Los enemigos, el amor a los enemigos. La verdad
que distingue nuestra fe cristiana de las falsas religiones es el misterio de la Santísima Trinidad. Dios que es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas. La ley moral que distingue nuestra religión de las falsas religiones es el amor a los enemigos. El amor a los enemigos. Como Cristo nuestro Señor, que siendo nosotros enemigos suyos por el pecado, quiso voluntariamente entregarse por nosotros y morir. Y ahí tenemos a Cristo en la cruz, orando, intercediendo, excusando a los que le estaban dando muerte. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dice el Catecismo que el amor a los enemigos no es fácil. Solamente se puede perdonar al enemigo, aquel que nos ha hecho mal, contemplando el misterio de la cruz, unidos a Cristo crucificado. Es por amor a Jesucristo por el que yo puedo perdonar y amar a mi enemigo. Es complicado, es difícil. No es cristiano decir yo perdono pero no olvido. Es cristiano decir perdono, olvido, deseo y hago el bien a mi enemigo. Esto no implica, lógicamente, que tengamos que ir a tomarnos un café con el enemigo. Y en esto hay grados, ¿no? Sería, lógicamente, un grado de perfección tremendo, ¿no? Hay historias hermosas, ¿no? Me contaban recientemente de un matrimonio, se habían separado hace muchos años, temas de infidelidad por parte de él. Él después había rehecho su vida con 1 o 2 personas. Había quedado solo, cayó enfermo, y aquella su mujer verdadera, pues en esa situación de enfermedad y de dependencia, lo acogió nuevamente en su casa y lo cuidó. Eso lo hace el amor, eso lo hace la fe, eso lo hace amar a Jesucristo crucificado. Y ahí tenemos una señal preclara, ¿no?, de si nuestro amor a Jesucristo y nuestra fe cristiana es verdadera o simplemente es una pantalla. En si somos capaces de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Fijaos que el Señor en el Padre Nuestro condiciona. Las otras peticiones no. De las 7 que hay, solamente una está condicionada. La del perdón de nuestras deudas, de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Dice San Francisco de Sales que nada edifica tanto al prójimo como el trato afable y amoroso. Nada edifica tanto al prójimo como el trato afable y amoroso. Y ahí tenemos un ejercicio, ¿no?, continuo de virtud. Demostrarnos en afabilidad y amorosos ante nuestro prójimo. No solamente ante aquel que nos cae simpático, sino también aquellos que nos caen menos simpáticos. Y es un ejercicio que nos cuesta porque hay que vencerse, ¿no?, a esa tendencia natural que tenemos. Creo que es algo también muy importante en nuestros tiempos mostrar este rostro afable de nuestra fe. Porque hoy, tristemente, el hombre de hoy se gobierna por los sentimientos, ¿no? Y aunque vayamos con la espada de la verdad, bien alzada, con toda la argumentación teórica,
el hombre de hoy está como incapacitado, ¿no?, para descubrir esa verdad y adherirse a ella. Pero los podemos ganar por el corazón. Entonces, el apostolado de la amistad, el apostolado de la afabilidad, es un apostolado muy bueno. Una vez una señora me dijo, en un convento, ella estaba ayudando allí a unas monjitas, y yo tenía, cuando viajaba, celebraba allí misa, y entonces pues venían personas que me conocían, no sé cuánto, tal. Y bueno, pues era un grupito majo de gente en la misa, ¿no? Y aquella señora que no le gustaba nada la misa tridentina, la misa tradicional, me dice: padre, mire, le voy a decir una cosa. ¿La gente viene por la misa o por usted? Y yo no lo sé. Pero cuando leo el Evangelio me pregunto, ¿aquellos 5.000 hombres que estaban escuchando a Jesús fueron porque les encantaba lo que decía o porque les dio de comer? Las multitudes que acompañaban a Jesús, ¿por qué iban? ¿Porque estaban maravillados de su doctrina? ¿O porque Jesús les curaba a los enfermos, les sacaba a los demonios, etcétera, etcétera? Y en definitiva porque el Señor era afable. En el Evangelio se nota muy bien, ¿eh? Según el auditorio que tenía el Señor, las distintas formas que tenía de hablar y de presentarse, ¿no? A los pobres, necesitados, hambrientos, Cristo siempre se presenta de forma afable, amable. Ante aquellos fariseos, saduceos, judíos con mala ralea, Cristo se presenta fuerte. Las palabras duras, una expresión firme. Entonces yo le dije a aquella señora, no sé si vienen por mí o por la misa. Pero en el Evangelio veo eso, ¿no? Veo esto. Creo que es un apostolado muy hermoso, ¿no? Los padres trinitarios, me llegó una vez una estampita así doble, y tienen bueno, que contaba, ¿no?, o se titulaba así, Apostolado de la Sonrisa. Apostolado de la Sonrisa. Sonríe, muestra un rostro afable. Y eso cautiva, alegra. Porque al que está triste, si te muestras afable, pues le quitas un poquito de tristeza. Al que está dolido, al que tiene enfermedad, al que... pues... E incluso esa afabilidad, esa alegría que debemos manifestar, no ficticia, no hipócrita, sino porque nace de la oración y de la vida en Cristo, ¿no?, pues lógicamente se presenta también como un interrogante, ¿no?, a aquellos que no creen. Mirad cómo se aman, decían los paganos, dice Tertuliano, ante la actitud de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. Y aquel amor entre cristianos, su comportamiento, pues era admirable y hacía que se convirtiesen los paganos a la fe cristiana. Nada edifica tanto al prójimo como el trato afable y amoroso. Cuidado también, ¿no?, dice el santo, con aquellos que parecen ángeles fuera de casa y dentro son diablos, ¿no? Luz de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Creo que se dice en Castilla. Claro, todos mostramos ante la gente de fuera nuestra mejor cara y en casa somos terribles, ¿no? Y es al revés. Es decir, con los de casa, con los de más cerca, es con los que más afables, cariñosos, pacientes hemos de ser. Y después con los de fuera ya lo somos porque nos gusta, lógicamente, que nos acepten, que nos quieran, que no tengan una imagen de nosotros mala, ¿no? Y en este sentido, San Vicente de Paúl enseña que los superiores, si quieren ser obedecidos, no hallarán mejor modo que mediante la afabilidad. Santa Juana de Chantal afirmaba también cosas similares.
Experimenté varios modos de gobernar a mis súbditos y no la hallé mejor que la suavidad y la tolerancia. Para aquellos que tenéis hijos o los que tenéis un papel de cierta superioridad sobre otros, por el trabajo, por las condiciones, esa afabilidad, no ser tiranos, sino ser afables. Para corregir, hay que corregir también con afabilidad, no movidos por la ira. A veces es cierto, dada la dureza y la torpeza de entendimiento, que podemos corregir con energía, incluso aparentar un cierto enfado, para que la otra persona se dé cuenta de que está obrando mal. Pero lo que nos debe llevar a la corrección no es la ira. Y ahí pecamos muy fácilmente. Porque cuando el niño hace algo mal, nos sale. Cuando mi madre me llamaba José Manuel, no era por afabilidad, ¿no? Si era José Josiño, no había problema. Pero cuando era José Manuel, ya era otra cosa, ¿no? Entonces, en la corrección también tenemos que ser afables, ¿no? Es interesante también ahí el tema de corregir, ¿no? Es una obra de misericordia, corregir al que hierra, ¿no? Pero para corregir hay que corregir con mucha humildad. Digo siempre que en el proceso de la corrección, primero hay que considerar bien si lo que vamos a corregir es algo realmente malo o simplemente es algo tolerable, ¿no? Después hemos de preguntarnos, si yo cayese en ese error, ¿aceptaría la corrección? En tercer lugar, hemos de orar por esa persona a la que queremos corregir, porque la vemos por mal camino y que si no se enmienda, pues corre peligro. Orar, preparar esa corrección con la oración. Después, cuarto, pensar, considerar si es el momento adecuado o hay que esperar un poco de tiempo para que la corrección sea adecuada. Y ya, en quinto lugar, dadas las circunstancias, que es corregible lo que le vamos a decir, que nosotros lo aceptaríamos con humildad, que vemos a esa persona predispuesta a ser corregida, que hemos orado por ella con mucha humildad, con mucha delicadeza, con mucho tacto, manifestárselo, ¿no? Manifestárselo. Porque hay que ser delicados en la corrección. A veces habrá que corregir con energía cuando se trata de defectos graves, y máxime si son recaídas en ellos. Pero hemos de guardarnos de reprender con aspereza e ira. Quienes reprenden con ira causan más daño que provecho. Y eso también en vuestras relaciones en casa, ¿no? Con el marido, con las discusiones, arreglan pocas cosas y se peca mucho en ellas. Se dicen cosas que no se deben decir, que nos arrepentimos y después, ¿quién sana esa herida que hemos hecho? Pongo siempre el ejemplo de un jarrón bonito de porcelana, de cerámica bonita, lo tiramos al suelo y lo podemos recomponer con lotite que pega muy bien, lo podemos se ve alguna grietilla, ¿no? Pero si ese jarrón lo tiramos, vamos recomponiendo, cada vez los trocitos van a ser más pequeños y cada vez se va a notar más que ese jarrón se ha roto muchas veces. Entonces muchas veces lo mejor es callar, esperar el momento adecuado. Y normalmente yo doy siempre este consejo. A los maridos le digo, no discutas con tu mujer, se hará lo que ella diga. A la mujer le digo,
no discutas con tu marido, finalmente él hará lo que tú dices. Las discusiones llevan por mal camino, ¿no? Y tienen mal fin. Lógicamente, cuando hay madurez, las cosas se pueden hablar como adultos, ¿no? Pero vemos qué inmaduros somos, ¿no? En tantas cosas, ¿no? Y en nuestro día a día, que nos falta esa madurez para poder tratar las cosas, exponer los diferentes puntos de vista, llegar a un entendimiento, ¿no? En definitiva, somos muy caprichosos, actuamos como niños, nos enfadamos, nos encabritamos y pues todo eso crea después pues, los problemas que se van arrastrando, ¿no? Cuando realmente dos personas deciden casarse, pues han de tener esta madurez de decir, podemos hablar las cosas, podemos tener distintos puntos de vista, podemos llegar al acuerdo, podemos ceder, porque hay cosas que son opinables, ¿no? En eso, por lo de San Agustín, ¿no? En la fe, unidad, en lo opinable, libertad y en todo caridad, ¿no? En las cosas principales no se discuten, ¿no? Pero muchas otras cosas son opinables. Y no, ni una es mejor que otra. O puede ser un poquito mejor o un poquito mejor, pero como sobre los gustos nada hay escrito, que a mí me gusta la habitación pintada de rojo chillón y a ti de azul. Pues podéis hacer la bandera del Barça y así dais gusto a los dos. Claro. ¿Sabes? Pero hay cosas que ni vale la pena discutirlas. Bien. Como el aceite, dice San Francisco de Sales, la caridad sobre nada, ¿no? Sobre todas nuestras acciones. Si aconteciese que la persona que ha de sufrir la corrección se hallase turbada y alborotada, se ha de aplazar la reprensión hasta verle desenojado. Y eso es lo mejor. A veces es callar, salir de casa, dar un paseo y ya después llegará el momento de poder hablar. Conozco dos hermanos, hombre y mujer. Ella pues se quedó soltera, cuidó a sus padres primero, después a una tía que tenía y finalmente se quedó cuidando a este hermano que también se había quedado soltero, ¿no? Dos personas de carácter tremendo. Y finalmente se mudaron a un pueblo en los montes de Toledo y construyeron una casa al modo romano, de villa romana, ¿no? Con la dirección, no sé, bien orientada no sé dónde, para aprovechar más la luz del sol, y dividieron la casa en dos partes. La parte del salón central, con la parte de atrás la cocina y unas dependencias, y después cada uno tenía su habitación, su salón y su baño. No, la cocina era común. Y así no discutían. Se veían para la comida en el salón, pero después cada uno hacía su vida aparte, ¿no? En la misma casa, pero en esa independencia, ¿no? Y así, pues, santa paz, ¿no? No sabéis a qué espíritu pertenecéis. Así dijo Jesucristo a sus discípulos Santiago y Juan, que le pidieron castigar a los samaritanos por haberlos expulsado de su país. ¿Qué espíritu es este? El mío, dice Jesús, es suavidad. He venido a salvar, no a perder. Los apóstoles indignados ante aquellos samaritanos, el Señor manda un rayo que les caiga encima. Así a veces nosotros al ver las noticias, ¿no? Y al ver algún personaje de la política decimos, Señor, mándale un rayo. Pero el Señor actúa de otra manera, ¿no? Fijaos en la dulzura de Jesús con aquella mujer adulta, ¿no? Aquellos fariseos, como perros rabiosos, rodeando a aquella mujer, que les daba igual, ¿eh? La cuestión era encontrar una razón para acusar a nuestro Señor Jesucristo.
y cómo nuestro Señor Jesucristo la trata con dulzura. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Yo tampoco te apedreo. Vete y no peques más. Fijaos en la dulzura de Cristo ante aquella mujer samaritana, ¿no? Aquella mujer que había tenido tantos maridos y que en definitiva pues tenía ese corazón, ¿no?, tan desparramado. Y cómo Jesús, con esa conversación tan larga, Evangelio de San Juan capítulo 4, la va tratando, va hablando con ella y le va mostrando la salvación, ¿no? Fijaos en Jesús, en el momento de su pasión ante la traición del amigo Judas. Y el Señor lo trata, ¿no?, caritativamente y lo amonesta, ¿no?, pero con caridad, con afabilidad. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Fijaos en Jesús, también en la pasión, ante la negación de su primer apóstol, de Pedro, ¿no?, el que había puesto como fundamento de la iglesia, de su iglesia. Dice, Jesús lo miró. Esa mirada de Jesús, ¿no?, que convierte, que levanta, que llama. Esa mirada que cautiva, esa mirada que produce en el alma pues esa conversión. Y el Señor no echa en cara el pecado, ¿no? Me gusta considerar, ¿no?, porque bueno, pues la experiencia sacerdotal también te va enseñando mucho. En eso recuerdo lo que decía mi padre: vosotros sabéis mucho de libros, yo sé de la vida, ¿no? Yo tengo la experiencia de la vida. Y la experiencia sacerdotal, conocer personas, historias, pues también vas aprendiendo mucho. Y como nuestro Señor también a las almas, ¿no?, cuando las quiere atraer hacia Él, almas que han vivido pues totalmente alejadas, incluso enfangadas en pecado, ¿no?, y el Señor misteriosamente las atrae, pero el Señor no reprocha nunca. Es después, primero de esa conversión, de esa llamada, de ese acercamiento, por medio del amor, como el Señor, pues simplemente con ese amor le hace descubrir al pobre su pecado, y es cuando este pecador confiesa, ¿no? Ahora con el tema del coronavirus, pues me ha coincidido, ¿no?, de conocer a varias personas que se han convertido de una vida pues total sin Dios, eran bautizados, sí, pero pues bueno, la generalidad, ¿no? Y bueno, por esa situación, por otras, por la vida, por no sé cuánto, pues vuelven a Dios y experimentan esa dulzura de Dios, no ese reproche. Nosotros somos muy dados a reprochar, ¿verdad?, a echar en cara. Tú me hiciste, tú me dijiste, tú fuiste. El modo de actuar del Señor es distinto. Se gana más con la afabilidad que con la aspereza. Decía San Juan Bosco que se cogen más moscas con una cucharada de miel. Yo creo que San Juan Bosco, citando a San Francisco de Sales, ¿no?, se cogen más moscas con una cucharada de miel que con un tonel de vinagre, ¿no? La corrección de por sí es áspera, pero si se hace con amor y con dulzura, se torna grata, consiguiendo por ello el mayor éxito, ¿no? Pero qué difícil es aceptar la corrección, porque nos falta humildad y porque tenemos mucha soberbia. La afabilidad, decía San Vicente de Paúl, el amor y la humildad tienen una fuerza maravillosa para conquistar los corazones e inducirlos a abrazar hasta lo más repugnante a la naturaleza. Cuando un padre corrige a su hijo y lo corrige con esa forma, ¿no?, cariñosa, afable, para hacerle entender que es su bien, que es lo mejor, aunque le cueste, el niño pues se resuelve a hacer aquello que su padre le pide, ¿no?, y le enseña. Hay que practicar la mansedumbre y la benignidad con todos, en toda ocasión y en todo tiempo.
Las tres condiciones de la bondad, de la mansedumbre. Con todos, los de cerca y los de lejos. Los que nos caen simpáticos y los que son menos simpáticos. En toda ocasión, sea que nos hagan el bien, sea que nos hagan el mal. Sea que yo esté desocupado, sea que esté muy ocupado. Y en todo tiempo. Con todos, en toda ocasión y en todo tiempo. Y esto nos pasa a todos. Porque a aquellos que nos caen más simpáticos, pues eso, les sonreímos. Y a aquellos que nos caen menos simpáticos le ponemos cara de pepinillo en vinagre, ¿no? Que dice el romano pontífice. El pepinillo en vinagre. El que ama a Dios conserva siempre la paz del corazón y la traduce hasta en el rostro. Lo mismo en la prosperidad que en la adversidad. Y esto no se finge, ¿eh? No se finge, no es esa humildad así que va con la cabeza del agua. O esas sonrisas que son así ficticias, pero que notas que es ficticio. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy tenso, muy nervioso, muy agobiado, pues tengo la cara que yo no me lo noto, ¿no? Pero me dicen, ¿por qué está enfadado? No estoy enfadado. Normalmente me pasa en el tiempo de Navidad, por las celebraciones, por acá, la predicación, no sé cuánto, en Semana Santa, fatal. Lo paso fatal, porque me pongo muy tenso y la gente me lo dice, ¿no? Pero claro, es algo que yo no soy capaz de controlar, pero que me dice, ¿por qué está usted enfadado? Estoy tenso, estoy nervioso, ¿no? Y hay que trabajar esa afabilidad, ¿no? Fingirla no, porque si es fingida no es verdadera, ¿no? Pero hay que intentar mantener esa paz, esa tranquilidad, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Y es en la adversidad donde se conoce a los hombres, ¿no? Sin duda alguna la virtud se prueba y se manifiesta cuando estamos en la tentación. Todos somos pacientes, todos somos buenos, todos somos agradables, todos somos humildes, cuando no hay problemas. Cuando hay el problema es cuando manifestamos la humildad, ¿no? Cuando nos acontezca tener que responder a quienes nos traten mal, vigilémonos para responder siempre con dulzura. Una respuesta blanda aplaca el furor. No hay mejor forma de amansar a una fiera, ¿no?, que responder con dulzura. Con dulzura. Si nos sintiésemos turbados, preferiblemente es callar. No me hagas hablar. No me hagas hablar. Callar. Y aun cuando cayésemos en alguna falta, también entonces nos es necesaria la mansedumbre con nosotros mismos. Pues irritarnos contra nosotros no es humildad, sino refinada soberbia, como si no fuéramos por naturaleza más que flaqueza y miseria. Después de cualquier caída, en cualquier defecto, es cuando hay que volver a Dios confiada y humildemente, pidiéndole perdón. Así le decía Santa Catalina de Génova al Señor: Señor, estas son las flores de mi vergel. Por tanto, también esa mansedumbre hemos de aplicarla con nosotros mismos. Es que yo soy muy exigente conmigo mismo y por eso también soy con los demás. Bueno, ni con los demás ni contigo. No exijas más de lo que Dios te exige. Y ten la humildad de reconocer tu pequeñez. El Padre Pío también tiene así un pensamiento que dice: la paciencia, más que con el prójimo, tenemos que practicarla con nosotros mismos. Porque somos, pues eso, naturaleza caída y muy torpes. Bueno, pues examinémonos en este ratito, ¿no?, acerca de ese amor a la mansedumbre. A Cristo manso y humilde de corazón, a Cristo, Cordero de Dios, como oveja llevada al matadero que no abrió la boca. Cómo vivo, cómo estoy viviendo yo esa mansedumbre y, en definitiva, si ese reflejo de mi amor a Jesucristo.
Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Sin pecado.